Señor, hermanos, buenas tardes o buenos días para quien está escuchando en este momento por YouTube, por Facebook Live. Buenas tardes para todos, bendiciones. Hoy, como todos los días, a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, hora Pacífico, nos reunimos para darle gracias a Dios, para pedirle que sea Él el que dirija este momento, el que nos guíe, el que ponga todos los momentos y las herramientas para que su palabra sea anunciada. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que venga, que nos asista en este momento, que dirija este momento de reflexión, de oración y de encuentro con Jesús. Ven poder de lo alto, ven fuerza renovadora, ven Espíritu Santo, guíanos, dirígenos, protégenos, ven a llenar este momento de ti, ven Espíritu Santo a ayudarnos a entender cuál es nuestra misión, cuál es nuestro trabajo dentro de la iglesia, para qué fuimos llamados. ¿Para qué fuimos invitados? Ven Espíritu Santo con tu poder, ven con tu fuerza renovadora, ven a llenar la tierra de ti, ven a iluminarnos de ti, Espíritu Santo. Ven fuerza de lo alto, ven poder renovador, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven a nuestra vida, ven a caminar con nosotros, ven. Ven Espíritu Santo, ven fuerza de lo alto, ven por poder renovador, ven Espíritu Santo, ven con tu poder, ven a dirigirnos, ven Espíritu Santo. Ven fuerza de lo alto. Ven Espíritu Santo. Gloria a ti, Espíritu Santo. Gloria a ti, Espíritu Santo. Desciende en nuestra vida. Desciende en nuestro corazón para ascender con Cristo, Señor. Ven, Espíritu Santo. Desciende sobre nuestra vida. Desciende sobre nuestro caminar. Regálanos tus dones, Espíritu Santo. Regálanos tu poder, regálanos tu amor. Ven fuerza de lo alto, ven poder renovador. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y envía tu Espíritu, se renovará la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy nuestro tema es: y estas son las señales que acompañarán a los que creen en mi nombre. Estas son las señales que acompañarán a los que creen en mi nombre. Marcos capítulo 16, versículos 14 al 17. Marcos, capítulo, yo lo busco también, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versículos 14 al 17, ¿verdad? Vamos hoy a descubrir, ¿verdad?, nuestra vocación.
nuestra llamada, nuestra invitación por nuestro bautismo, ¿verdad? Ustedes y yo, hermanos, cuando recibimos el bautismo, fuimos llamados a participar del reinado de Jesucristo. Pero dentro de ese reinado, ciertamente, nosotros vamos descubriendo que hay tres funciones en nuestro bautismo: el ser sacerdotes, el ser profetas y el ser reyes. El ser sacerdotes porque somos la nación santa escogida por Dios para alabar, para bendecir y glorificar su nombre. Es decir, somos una nación consagrada para las cosas santas. Somos profetas para proclamar la palabra de Dios, para anunciar que Cristo vive dentro de nosotros y también para denunciar lo que no está de acuerdo al plan de Dios, al querer de Dios. Y somos reyes porque el reinado de Jesucristo es un reinado para toda la vida. Es decir, toda mi vida consistirá en buscar ese reino. ¿Y cómo es ese reino? Es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de amor. Ese es el reinado de Jesucristo. Ese es el reinado que Él quiere dentro de nosotros y que nosotros, por nuestra vocación bautismal, sacerdotal, caminemos hacia allá. Y cuando hablo vocación bautismal sacerdotal, no estoy hablando de mi sacerdocio ministerial, estoy hablando de tu sacerdocio bautismal. Eso significa, ¿verdad?, ser bautizados. Eso significa tu vocación, tu llamada profunda, que en fin de cuentas la llamada y la vocación profunda es a la santidad, hermanos. Cuando uno descubre esa vocación y esa llamada, pues entonces uno le echa todas las ganas para poder vivir con entereza, con decisión, la vocación a la que por el bautismo ha sido llamado, ha sido invitado a vivir su vocación, su llamada con Dios. Y es desde ahí entonces, desde esa llamada, donde ustedes y yo podremos descubrir lo que Dios hace a través de nosotros. Lógicamente, necesita de parte de nosotros la obediencia de la fe. ¿Y qué es la obediencia de la fe? La obediencia de la fe es caminar con el Señor. La obediencia de la fe es buscar a Dios. La obediencia de la fe es dejarnos hacer por Dios. Que Dios sea el Señor, el Salvador, el Mesías de nuestra vida. Hoy estaba escuchando una reflexión sobre una gran laico mexicana elevada a los altares, Conchita Cabrera de Armida, ¿verdad? Que ella desde su vida como mujer, como esposa, como madre, ¿verdad?, nunca dejó de amar a Dios, ¿verdad? Amiga de Jesús, así quiso llamarse ella, amiga de Jesús, abrazada a la cruz. Y ella pedía, hoy en este tiempo en el que estamos nosotros, ¿verdad?, caminando, ella le pedía a cada mujer, a cada laico, a cada persona que adoptara a un sacerdote, ¿verdad?, que orara por un sacerdote, porque quien ora, y también tenemos que orar por la familia, tenemos que orar por el esposo, por la esposa. ¿Por qué tenemos que orar por el esposo, por la esposa? Porque si tenemos una esposa, un esposo santo, tendremos una familia santa, ¿verdad? Y si hay un sacerdote, el cual hoy te invito a que tú adoptes también en la oración, ¿verdad? Si me adopta a mí, le agradezco muchísimo, ¿verdad? Y sé que me va a adoptar, y algunos ya me tienen, ¿verdad? Y les agradezco muchísimo por quererme tanto, y yo también los quiero a cada uno de ustedes. Pero también, especialmente, hermano, adopte a aquel sacerdote que usted lo vea que está mal, que no da testimonio, que habla mal de él. Y dirá, ¿y por qué lo voy a adoptar? Precisamente por eso. Porque necesita de tu oración para que sea mejor sacerdote, para que sea un santo sacerdote,
¿verdad? Si lo ve triste, si lo ve enfermo, no deje de orar por él, porque acuérdese que si nosotros salvamos a un sacerdote, salvamos a una comunidad. Y el demonio en este tiempo ha querido atacarnos a nosotros. Y dirán ustedes, ¿y por qué los atacan a ustedes? ¿Por qué ataca de una manera especial a los sacerdotes? Nos ataca precisamente porque el demonio necesita atacar a las cabezas, porque si no hay cabeza, destruye fácilmente a la humanidad. Pero si hay cabeza, es difícil. ¿Qué se hace en una guerra? ¿Quiénes son los primeros que se matan? A los capitanes, a los generales, porque acabando con los capitanes y con los generales, no hay quien dirija en determinado momento la guerra. Y así sucede también con nosotros. Por eso necesitamos de tu oración. Necesitamos que tú también vivas tu vocación sacerdotal, que como Conchita puedas decir: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, para que nosotros podamos vivir nuestra vocación. Amén. Vamos a entrar desde esa vocación, desde esa llamada sacerdotal, ¿verdad? Vamos a entrar en este texto del Evangelio, según San Marcos, capítulo 16, versículos 14 al 17. Dice así: Por último, estando a la mesa, los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean en mi nombre. A los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Después de esto, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con los signos que la acompañaban. Estaba hasta el 17, pero me extendí hasta el 20, ¿verdad? Y quiero empezar, como todos los días, a releer cada versículo para ir entendiendo lo que la palabra de Dios nos invita a vivir en este día. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Aquí vemos una de las apariciones de Jesús, ¿verdad? Una de las muchas apariciones de Jesús, y hoy lo vemos corrigiendo, hoy lo vemos a la vez también animando al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero especialmente, más que al pueblo de Dios, a sus amigos, a sus hermanos, a quienes les había anunciado esto, a quienes les había evidenciado, como lo vemos en algunos de los evangelios de la Cuaresma, ¿verdad? La transfiguración del Señor. ¿Y qué es la transfiguración del Señor? No es otra cosa más, ¿verdad?, que la evidencia de su resurrección. Jesús aparece glorioso, Jesús aparece triunfante sobre la muerte, Jesús aparece triunfante sobre el pecado, Jesús aparece triunfante sobre la historia de vida de cada uno de los apóstoles, incluido de todos los que lo habían dejado. Y Jesús no les recrimina en determinado momento el que no estuvieran al lado de la cruz. Jesús lo que hoy corrige es el que no hayan creído que Él ha resucitado, a pesar del testimonio que escucharon de sus demás hermanos. Fíjense qué enseñanza está dejando Jesús.
es importante aprender a crecer en comunidad. Es importante aprender a creer desde la comunión lo que los demás nos comparten de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Hay mucha gente que dice, pero yo para qué, no sé, padre, le quiero compartir un testimonio del Señor. Y luego le comparten a uno el testimonio y ve uno la obra de Dios, ¿verdad? Y dice, pues a ver cuándo me animo yo a dar el testimonio de Dios. Hermanos, el testimonio que tú des de Dios es el testimonio del poder de Dios sobre tu vida. Por eso es importante testimoniar a ese Jesús que vive dentro de nosotros, ese Jesús que actúa dentro de nosotros, ese Jesús que nos sana, que nos libera, que hace cosas buenas dentro de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que Jesús les está diciendo hoy. Yo resucité, yo me mostré a sus hermanos, yo les hablé de este evento. ¿Por qué no creyeron en mí? ¿Por qué no creyeron el testimonio de sus hermanos? Y de esta manera Jesús los está en determinado momento apretando tuercas para que aprendan a vivir, ¿verdad? Como verdaderos hermanos. Ser hijo de la resurrección, hermanos, entonces, es enseñar a Jesucristo a reinar en mi vida, en mi familia, en mi comunidad. Es decir, mi deber es testimoniar, es anunciar la palabra de Jesús, una palabra de Dios que cambia, una palabra que da vida. Eso es lo que Jesús en este momento les está diciendo a cada uno de ellos, hermanos. Que anuncien, que den testimonio de ese hecho salvífico, de ese hecho salvífico, de ese hecho donde Él ha mostrado su poder de Dios, donde Él ha mostrado su gloria, donde Él les ha mostrado que no solamente es el Mesías, sino que también es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. A toda la creación, hermanos. Qué importante es esto. ¿Qué es la buena nueva? La buena nueva es el anuncio de la palabra de Jesús, de la palabra que es vida. La palabra de Dios es palabra de vida para el hombre. La palabra de Dios es fortaleza del cristiano. La palabra de Dios brota de mi vocación bautismal desde la perspectiva del profetismo. Yo soy profeta, yo estoy llamado a anunciar y proclamar la palabra de Dios. Hay muchas mamás a veces que dicen, ay padre, pero ¿cómo le voy a decir a mi hijo esto? ¿Cómo le voy a decir? Como se lo has dicho siempre, con tus palabras, con tu ignorancia, ¿verdad? Con tu manera de ser y de vivir. Yo cuando escucho esto, yo recuerdo los consejos que me daba mi mamá. Mi mamá fue una mujer que ella nos decía que hizo hasta su 2º año de primaria. Pero cuando ella nos aconsejaba, cuando ella nos hablaba con cariño, yo veía la palabra de Dios reflejada en ella. Era Dios quien me hablaba a través de ella. De la misma manera el papá, la mamá con el hijo tiene que ser anunciador de esa palabra, ¿verdad? Y dice, y no solamente a él, a toda la creación. ¿A cuál toda la creación? A la vecina, al vecino, al amigo, a la amiga, al que sufre, al que está triste. A todos tenemos que anunciarle esa palabra, porque esa palabra es palabra de vida. Esa palabra es buena noticia. La palabra de Dios siempre es buena noticia para el hombre. Aún en los momentos en que está equivocado, aún en los momentos en que está en pecado, la palabra de Dios se convierte en la buena noticia que lo libera de la esclavitud misma del pecado. Por eso somos anunciadores por nuestro bautismo de la palabra de Dios, y somos también aquellos que denunciamos con la palabra de Dios cuando el hermano se equivoca, cuando el hermano no ha hecho las cosas bien, cuando el hermano en determinado momento, la hermana, ¿verdad?, está desviado del camino del Señor. Debemos anunciar esa palabra. Pero yo me quedo a toda la creación. No me quedo solamente con el hermano, la hermana. Acabamos de pasar el sínodo de la Amazonía, ¿verdad? Y el Papa nos invitó. Este sínodo
sínodo significa caminar juntos. Y este sínodo nos invitó, fíjate, hace ya algunos meses a reflexionar sobre la Amazonía. Muchos criticaron esta situación, que qué tenía el Papa que hablar sobre ello, que qué tenía el Papa. Fíjense cómo habla Dios hoy. Este momento que vivimos de esta pandemia, le han echado la culpa a Dios. ¿Pero por qué le echamos la culpa a Dios? Si el problema, la ciencia ha demostrado que es un problema de la naturaleza, es un problema que tiene que ver por una mutación de un animal en un mercado público de China, ¿verdad? Y que se expandió, o sea, fue la creación. Decía el Papa en una entrevista hace poco, Dios perdona, el hombre perdona a veces, pero la naturaleza no perdona. Y la naturaleza no perdona los descuidos que hemos tenido de ella. La naturaleza no perdona el que no hemos sido administradores de ella, no la hemos cuidado, no le hemos anunciado con nuestra vida, con el cuidado mismo de ella, que Dios vive y reina dentro de nosotros, ¿verdad? Aquí Francisco de Asís es un profeta de nuestro tiempo sobre la naturaleza. Cuando alaba al Señor le dice, loado sea mi Señor por la hermana tierra, por el hermano sol, por la hermana luna, por el hermano perro, por el hermano... ¿Por qué? Porque la creación entera junto con nosotros, vaya, somos toda la creación que alaba, que bendice al Señor. Los salmos dicen, mares bendecida al Señor, tierra toda bendecida al Señor, sol y agua bendiga al Señor, cetáceos del mar, de cetáceos bendecir al Señor, todo lo que respira, dice el Salmo 150, alabe al Señor. Todo lo que tenga vida, alaba al Señor. Por eso la palabra de Dios también tiene que ser anunciada a esa creación que Dios nos dio, para cuidarla, para protegerla, para amarla, para prolongar cada vez más la vida en nuestras vidas. Y la vida no solo humana, sino también la vida natural, la vida vegetal. Estamos llamados también por nuestro bautismo a ser anunciadores de la palabra en ellos también, en el cuidado del agua, en el cuidado de la luz, en el cuidado también, hermanos, de la contaminación, ¿verdad? El desorden, todo aquello que causa desequilibrio en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Yo digo, es causa de una falta de amor al Señor. Hay que mostrarle a Dios con acciones que lo amamos y que proclamamos también su palabra con actitudes nuevas, con maneras nuevas de vivir, con maneras nuevas de anunciar la palabra de Dios. Yo en ese sentido, hermanos, quiero decirles que he aprendido a ser un defensor de los árboles, a ser un defensor de la naturaleza, a ser un defensor del medio ambiente, ¿verdad? Ustedes supieron, algunos supieron que yo tuve un accidente hace ya casi 2 años, ¿verdad? Que viví ese accidente y yo considero, hermanos, que la Santísima Virgen me cuidó, que la Santísima Virgen me protegió y que el Señor quiso que yo estuviera aquí, ¿verdad? Pero yo, dentro de las cosas que recuerdo del accidente, hermanos, es que el carro se golpeó en la parte de atrás, me vine por un precipicio, di vueltas en el carro y quien me detuvo al final fue un grupo de árboles para que no cayéramos a un precipicio más alto. Yo me considero defensor de los árboles, defensor de la naturaleza. Y yo creo que a mí la naturaleza también me dio esta oportunidad para que siguiera siendo anunciador de buenas nuevas también para la creación. No me canso ni me cansaré, hermanos, de hablar y de defender la naturaleza, porque la naturaleza alaba a Dios. Yo a la naturaleza la respeto, yo a la naturaleza la defiendo y la cuido los animales, todo tipo de animales también trato de cuidarlos y de protegerlos y de darles de comer también, porque es la creación también a la que debe ser anunciada la palabra de Dios. Por eso me ven con el perrito, y ya me han mandado muchos saludos y risas de la gente, me dicen que saludos al perrito. Luego por allá un padre en Ecuador que me estaba viendo llegó y dijo que ausencia de
fieles, pues ahí estaba Firulais en misa. Que es Canela, Canela siempre está conmigo en misa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que la creación también alaba, bendice y glorifica a Dios, y son creación de Dios. Bueno, vámonos al siguiente versículo, ¿verdad? Versículo 16. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Hermanos, la acción evangelizadora es una obra que nace del amor nuestro con libertad. Nadie está obligado a creer, nadie está obligado en determinado momento a caminar con Jesús. De lo que sí puedo decirte es que hay una gran cantidad de hombres y de mujeres que caminamos al lado de Jesús, que creemos en Él, que creemos en su palabra, que anunciamos su palabra y que hemos encontrado sentido en nuestras vidas a partir de nuestra vocación cristiana, a partir de nuestra vocación bautismal. El Hijo de Dios ha sido enviado para que sea conocido, para que lo amemos y lo sigamos. Creer en Jesús es caminar con Él. Creer en Jesús es dejarnos bautizar por Él y dejarnos bautizar constantemente en el Espíritu para renovar nuestra experiencia en el amor. ¿Y qué es ser bautizados en el Espíritu? Porque una cosa es nuestro bautismo sacramental, pero ese bautismo sacramental tiene que renovarse con nuestro bautismo en el Espíritu. Claro, se refuerza ese bautismo. En el bautismo el Señor nos dijo, vengan. Y en la confirmación el Señor nos dice, vayan. Pero para que nosotros vayamos, necesitamos que ese Jesús llegue a nuestras vidas, que ese Jesús llegue a nuestro corazón y que lo que hagamos, lo hagamos con amor, con vocación, con decisión. A eso se llama bautismo en el Espíritu, a la obra que el Espíritu Santo realiza en mi corazón, en mi vida, para que lo que yo realice, para que lo que yo haga para agradar a Jesús sea por amor. Por eso es necesario constantemente pedirle al Espíritu que renueve nuestro corazón, que renueve nuestra vida, que renueve nuestro caminar, que haga nuevo constantemente nuestra vida, que haga nuevo constantemente nuestro bautismo, ¿verdad? ¿Para qué? Para anunciarlo no solo con amor, con alegría, sino también con poder. Y anunciarlo con poder tiene que ver con el testimonio mismo que usted debe dar de ese Jesús, de ese Jesús que vive dentro de su vida y que lo invita a testimoniarlo con actitudes, con maneras nuevas. No es solo hablar de Jesús, hermano. Tenemos que testimoniar a Jesús entre los hermanos. Tenemos que llevar a ese Jesús con actitudes cristianas, con actitudes que verdaderamente digan de nosotros que verdaderamente en nosotros vive Jesús. Que nadie dude de que Jesús vive en nosotros, porque nuestro corazón, porque nuestra vida, porque nuestra manera de hacer las cosas, siempre está el deseo profundo de llevar a los hermanos a Dios, ¿verdad? Almas para ti, almas para tus graneros, decía Santa Laura Montoya, ¿verdad? La primer santa colombiana. Almas, almas, Señor, para tus graneros. Destrúyeme totalmente y construye en mí un santuario donde se pueda alabar, bendecir y glorificar su nombre. Laura Montoya entendió su vocación bautismal y esa vocación bautismal la llevó a las selvas colombianas a proclamar la palabra de Dios entre los indígenas, a meterse en esa naturaleza, ¿verdad? Y en esa naturaleza descubrir a ese Dios que le hablaba. Esta fue una guerrera también que admiro mucho también, colombiana. No le creyeron, la trataron de loca, en fin, y se lanza a esta aventura enviada por un obispo que sí creyó que la palabra de Dios estaba en su corazón y fue enviada, ¿verdad?, por él para anunciar esa buena nueva del Evangelio. Hoy son miles de mujeres, de Lauritas,
hijas de la Madre Laura, que anuncian con alegría, la alegría de conocer a Jesús y de descubrir a ese Dios que habla a través de la creación, anunciando la palabra de Dios entre los más pobres, entre los más alejados, que son nuestros hermanos indígenas. De esta manera, hermanos, entonces podemos ir entendiendo que nuestra vocación bautismal es de convicción, es de testimonio, es de anunciar, es de ser guerreros, ¿verdad? Es de constantemente persistir, aunque nos caigamos, aunque nos equivoquemos, levantémonos y sigámonos, porque el poder de Dios no está en las cosas bonitas que tú puedas hablar, sino en la persistencia, en la perseverancia para anunciar a Jesucristo. Ahí es donde está el verdadero poder de Dios, hermanos. Ese es el verdadero poder de Dios. Él está precisamente en la medida en que usted pueda perseverar y se deje renovar constantemente por la presencia y el poder del Espíritu que lo lleva a los destinos inimaginables. Mire dónde estoy yo en este momento, hermanos. Yo he querido dejarme llevar también por el Señor, aunque la mayoría de las veces no lo hago. Y yo estoy aquí fruto y estoy compartiendo este testimonio con ustedes, estoy anunciando la palabra de Dios, porque esto era algo que el Señor lo había puesto desde hace rato. Esta pandemia ha dado como fruto Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, anunciar la palabra de Dios para recordarte a ti, hermano, que me estás escuchando, y que no me estás escuchando a mí, sino al Señor, que Dios está contigo. Que aunque tú te separes, que aunque tú te vayas a donde tú vayas, que aunque tú te equivoques, que aunque tú te caigas, Él seguirá estando ahí, porque es promesa suya. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Continuemos el texto bíblico que dice lo siguiente: estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les harán daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Estas son las señales que el Señor nos dará. Expulsarán demonios, entendiendo que el primer demonio que debo expulsar es el que vive dentro de mí a través del pecado. Por eso es importante a vivir la liberación y la autoliberación. 3 fueron las misiones propias en el proceso evangelizador de Jesucristo. Jesucristo anunció la palabra, Jesucristo expulsó los demonios, Jesucristo sanó a los enfermos, expulsó a los demonios. Esta lo hemos hecho en la iglesia, pero la iglesia y muchos hermanos, incluidos sacerdotes y laicos, creen que el demonio no existe, que es un invento, que no le da mucha importancia. Sin embargo, dentro de la visión de los místicos, vamos descubriendo, hermanos, la presencia del demonio dentro de la vida de las personas. ¿Y cómo lo vamos descubriendo? Las tentaciones, las maneras de actuar, de vivir las personas, el deseo de hacer más que los demás, la brujería, la hechicería, la quiromancia, la práctica de la yoga, todo este tipo de cuestiones mentales. Todo esto son fruto y obra de la misma acción del demonio. ¿Por qué? Acuérdense que el demonio, dice el padre Fortea, su lenguaje es un lenguaje espiritual. El demonio no peca de impurezas, el demonio no peca de robar, el demonio no peca de matar, el demonio no peca de fornicación, el demonio no peca de adulterio, pero sí peca de soberbia, porque ese fue el pecado que lo arrojó del infierno, del cielo al infierno, y él decidió irse para allá. Dios no quiere, ni quiso, ni querrá eso para Satanás. Él está esperando su cambio de actitud en Satanás, pero él decidió irse con muchos otros. Y el lenguaje que él utiliza a través de las tentaciones, lo consiento en el pensamiento, lo bajo al corazón y lo hago acción. A eso es a lo que el padre Fortea dice: esta es la acción del demonio entre nosotros. Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, por aquí empieza el pecado, empieza por la mente, en el lenguaje mental. Los místicos, en su visión mística de la Eucaristía, ellos descubren la presencia del demonio también dentro de la Eucaristía, ¿verdad?
ahora en esta situación de pandemia. El demonio creyó que nosotros los sacerdotes nos íbamos a quedar quietos y no íbamos a dejar de hacer lo que teníamos que hacer. Están las redes sociales, Facebook Live está casi saturado de tantas misas, tantas oraciones. Nos llenamos de más creatividad, porque el Señor nos acompaña, porque el Señor nos guía. Y tenemos que entender que nuestra vida espiritual es una lucha constante contra Satanás, porque Él sí trabaja y a veces trabaja más que nosotros. Liberarán, anunciarán la palabra de Dios, expulsarán demonios, orarán por los enfermos y a los que les impongan las manos se curarán, se sanarán. Esa es promesa del Señor. A ti y a mí nos corresponde orar por los enfermos, pedir por ellos, anunciarles la buena noticia de Jesús. ¿Qué es lo que más desea un enfermo cuando está en su cama? Una buena noticia. ¿Y qué mejor noticia que Jesús? ¿Qué mejor noticia que la oración de intercesión tuya por Él? ¿Qué mejor noticia que ser sanado y ser liberado por el Señor en ese momento de enfermedad? ¿Qué mejor noticia, hermanos? Saber que Cristo Jesús está conmigo a pesar de mis adversidades, a pesar de la situación de enfermedad. Y aún desde ahí, Conchita Cabrera decía, cuando veas la cruz en tu vida, no corras, abraza la cruz. Abraza la cruz, porque cuando abrazas la cruz, Jesús descubre que tu corazón es generoso, es noble, y entonces viene un cireneo que le ayuda a cargar la cruz. El cireneo que le pusieron a Jesús a cargar la cruz venía enojado, venía cansado, no quería cargarla, fue obligado. Que tú no seas ese cireneo, sé un cireneo, pero un cireneo que carga la cruz con Jesús, con alegría, con amor, con decisión, y porque verdaderamente amas a Jesús, porque también es promesa que incluso tomarás veneno, ni las serpientes te harán daño, y el veneno que tomen tampoco te hará daño, porque Dios el Señor está contigo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, vengan adversidades, vengan enemigos, el Señor está contigo. Amén. Versículos 19 al 20. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con los signos que le acompañaban. Jesús ascendió a reinar con poder, ascendió para interceder, ascendió ante el Padre para actuar, y luego les dijo a ellos que salieran a predicar, a confirmar con los signos la predicación. Yo te pregunto hoy, hermano, ¿y tú dónde predicas esa palabra? ¿Tú dónde anuncias esa palabra? ¿Cómo anuncias esa palabra? Porque Jesús te está diciendo hoy en su palabra que Él está a la derecha del Padre para interceder por ti, para cuidarte a ti, para acompañarte a ti, para caminar contigo, porque para eso te llamó, te eligió, para que fueras su amigo, como Conchita Cabrera de Armida, amigo de Jesús, amiga de Jesús. Eso somos por nuestra vocación bautismal. Somos hijos de Él, herederos del reino, invitados a testimoniar, invitados a vivir en común unión con nuestra familia, con nuestra parroquia, con nuestra comunidad, invitados a planear, a organizar, a soñar con Dios, ¿verdad? A soñar con lo que queremos para nuestra familia y lo que Dios quiere para nuestra familia, lo que Dios pone en el corazón mío, en él, de mi familia. Estás invitado para eso, pero también estás invitado para hacer que eso sea posible con tus acciones, con tus actitudes, al lado de tus párrocos, al lado de aquellos que caminan contigo espiritualmente. Estás llamado también a formarte, a seguir creciendo, a seguir conociendo a Jesús. Yo le doy gracias a Dios los que han estado conectándose durante estos días o los que en este momento están escuchando esta plática en YouTube, ¿verdad? Porque nosotros, tú y yo, nunca debemos renunciar a formarnos, a crecer, porque en la medida en que nos formamos, conocemos más a Jesús, amamos más a Jesús. Pero sobre todo, hermano,
yo quiero pedirte y quiero invitarte, ¿verdad?, a vivir en la obediencia al Señor, la obediencia a la iglesia. La obediencia al Señor, la obediencia a la iglesia siempre traerá para ti bendición en tu vida. La desobediencia traerá siempre sufrimiento y dolor inútil. Obedécele a Dios, obedece a la fe, obedece a aquello que la iglesia te va marcando para que seas un servidor del reino con poder, para que seas un servidor donde los signos de los cuales habla Jesús en este evangelio te acompañen, donde entiendas que Cristo Jesús viene a tu vida para darle una nueva vida, pero sobre todo para que seas amigo de Él. Quiero invitarte, por último, hermano, hermana, para que cerremos este momento dándole gracias a Dios por habernos llamado, por habernos invitado a estar con Él, por habernos dicho que somos sus hijos, por habernos dado esta vocación bautismal, por habernos hecho cristianos. Qué alegría, hermano, ser cristiano. Qué alegría ser hijo de Dios, Señor. Hoy, Señor, queremos entregarte nuestra vocación. Hoy, Señor, queremos entregarte nuestro sacerdocio bautismal. Hoy queremos decirle, tómalo, te pertenece, Señor. Haznos instrumentos de ti. Ven, Señor, a mi vida. Renueva mi sacerdocio. Renueva mi vida. Toma mi sacerdocio. Tómalo con tu poder y tu amor. Toma mi sacerdocio. Toma mi vocación. Como Pablo, Señor, que no sea yo, sino tú el que hable en mí. Tú en mí, todo de Cristo, todo tuyo. Unción bautismal, unción a sacerdote, unción a profeta, unción a rey, convocado, invitado para proclamar la buena nueva. Bendito seas por siempre, Señor. Toma mi sacerdocio, toma mi vocación, tu voz sea mi voz, que tu luz se lleve yo. Tómalo, Señor, toma mi vocación, toma mi llamada, Señor, que mi testimonio y mi vida sean el signo claro de que tú vives en mí. Toma mi sacerdocio, toma mi vocación, tu luz la da mi voz. Toma, Señor, nuestra vida, toma nuestra vocación, toma lo que somos y llévanos, Señor. Llévanos a anunciar, llévanos a proclamarte, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu llamada y por tu invitación para ser tus hijos.
para participar de tu reinado, para compartir y llevar a los demás hombres la buena nueva que eres tú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias por su participación y por estar atentos a este momento de reflexión.